Seguimos en la sexta noche con el gran Wyoming de Rodríguez Monzón con este libro en el que vamos a aprovechar ya para conocer un poco más de la biografía de nuestro presentador favorito en la sexta. Y te quería yo antes de nada preguntar por tu abuela Piedad, ¿la citas mucho aquí? Sí, claro, porque como mi madre estaba mala, pues mi abuela se vino a cuidarnos, éramos 4 hijos pequeños, mi padre, que a ver cómo bregaba con aquello. En aquella época los hombres entonces no estaban acostumbrados a las faenas domésticas y mucho menos a cuidar de niños. Y entonces estaba abrumado. Entonces mi abuela se vino del pueblo y vivían justo en un piso enfrente del nuestro y entonces de alguna manera pues ejerció la función de madre. Dices que es una de las personas más dueñas de sí mismo que has conocido nunca. Bueno, ella vivió en una realidad que no tenía nada que ver con lo que el mundo avanzaba, pero ella se había quedado en su mundo y punto, no tenía... vivía en un pueblo por otro lado que no pasaba por ahí, la carretera general, y entonces ellos tenían una forma de existir única y eran, no sé, se parecían más a cuando vas a África, a las diferentes tribus, que es gente que está en su mundo. Y ese era. Y yo es un mundo que conocí muy bien, porque estuve mucho tiempo ahí con ellos, pero claro, vino a Madrid y ella no se impregnó absolutamente nada de Madrid. Ellos venían todos los años a Madrid, pero de Madrid no quería saber nada, nunca llevaba carnet de identidad encima, nunca llevaba dinero encima. Era una persona que vivía en otro mundo totalmente distinto, donde la palabra tenía mucho sentido. Bueno, toda esta primera parte de tu biografía corre entre el franquismo, el tardofranquismo y la llegada de la famosa transición. De la transición tú hablas mucho en este libro y dices que en realidad cuando llegó la democracia no reconectamos con la democracia que había sido interrumpida por el golpe de Estado y la Guerra Civil, sino que se adaptó la dictadura a la democracia. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es una definición que hago yo, Sí. hay muchas, ¿eh? Hay gente que si en cuanto no dices que la transición fue perfecta, ya es un anatema y te convierte en un radical extremista. No, yo quiero decir que heredamos todas las instituciones. Quiero decir que heredamos la policía, heredamos el ejército, heredamos la justicia. O sea, no hubo ningún tipo de criba ni ningún tipo de revisión. Todo el Tribunal de Orden Público, ¿no? Prácticamente, pues eso que era un tribunal que perseguía los delitos de pensamiento, pues ese desembarcó en la Audiencia Nacional. Sí. Y así nos luce el pelo, claro. Pues, por supuesto. Y quiere decir que luego hubo policías significados muy conocidos que habían sido torturadores que fueron luego condecorados por su labor policial. Es decir, que la gente que estaba a cargo del tema, como por ejemplo Martín Villa, pues reconocía la labor que habían hecho en el pasado. O sea que no solamente no hubo una... En realidad la transición fue la adaptación del franquismo y todas sus instituciones a la democracia. ¿Cómo se hace eso? En eso consistió. O sea que no... Se hablaba de ruptura o de transición. Ruptura era complicado porque estaba la amenaza del ejército, que intentó dar varios golpes de Estado, uno de ellos lo del 23F, pero también la Operación Galaxia y tal. Y así se hizo la Constitución tutelada por estas amenazas. Entonces, bueno, en aquel tiempo, como muy bien dice Iñaki Gabilondo, pues probablemente no se pudo hacer otra cosa. Muy bien. Pues que hace 40 años de aquello y todavía no se puede hablar con tranquilidad. Claro, tú reivindicas precisamente en el libro que quizás habría que revisarla con ojos un poco más críticos. Porque es verdad, en este programa pasa mucho, ¿no? Cuando se cita la transición es cierto que enseguida alguien dice que fue ejemplo, que se estudia en no sé cuántos países, pero parece que nos da cierto temor afrontarla desde un punto de vista crítico. Claro, era una transición complicada porque ha habido más. Sí. En Chile ha habido, en Argentina ha habido, en muchos países que han salido de dictaduras y a la democracia y bueno... Lo que ocurre es que los personajes significados de la dictadura correspondiente no ocupan altos cargos. Aquí sí. De hecho, bueno, el partido que nos gobierna viene de allí. La Alianza Popular lo fundaron 7 ministros de Franco, se hacían llamar los 7 magníficos. Encabezados por don Manuel Fraga Ibarra, pues que ha sido enterrado con todos los honores como un padre de la Constitución. Esto define mucho la Constitución y la transición, lógicamente. Vamos a repasar más la actualidad y vamos a centrarnos en cómo el intermedio, como tu programa ha tratado casi un año que llevamos de gobierno en funciones. 320 y pico días que han dado para mucho en este programa. Adelante. Para muchísimo, diría yo. Iñaki 10 meses, como saben, con varios escenarios que no han pasado desapercibidos para Wyoming y para su equipo. Uno de sus focos informativos ha estado en Moncloa y en la figura de Mariano Rajoy, hasta el punto de que en la noche del 26 de junio el presentador se trasladó virtualmente al balcón de Génova 13. Así celebró la victoria de Rajoy. Vean. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si vas a gobernar en plasma por segunda vez. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Así lo vio Wyoming, el PP ganó en 42 de las 52 provincias españolas, pero Rajoy no logró ser investido hasta el pasado sábado. Como saben, lo hizo gracias a la abstención del Partido Socialista. Wyoming ha hecho un análisis en profundidad de lo más llamativo de la crisis socialista. Ha visitado, por ejemplo, en varias ocasiones las tumbas de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, así como van a haber explicado ese cambio de opinión de los socialistas. Vaya, parece que el primero en perder la credibilidad ha sido el propio Antonio Hernando. Y os digo, estáis equivocados. Lo que ha perdido es la cabeza. Es dos personas en una. Es Gollum Hernando. Rajoy es malo. Rajoy quiere quitarnos lo que es nuestro, lo que tanto trabajo nos ha costado. Y no se ha olvidado de otra de las protagonistas de ella. Aquí la van a ver, de Susana Díaz, una de las más férreas defensoras de la abstención socialista. Vean. Arriba, 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 arriba la abstención. Que Susana la prepara, que Susana la prepara y la gestora mete gol. Bueno, y en Wyoming también ha analizado la postura y los cambios de opinión de Podemos y de Ciudadanos, que no han sido pocos. ¿Es el mismo Pablo Iglesias de siempre? Sí, lo que pasa es que unos días se levanta como un oso grizzly y al día siguiente se levanta como un oso amoroso. Con Pablo Iglesias me ocurre lo mismo que con el orgullo gay. No sé con qué oso me voy a encontrar. Aunque no descartemos también la posibilidad de que Albert Rivera tenga algo de pelusa por haberse quedado fuera del foco mediático. Cuando era él el que, rodeado de prensa y como si fuese un acto institucional, firmaba un acuerdo que no suma y que vendieron como histórico, ¿no le parecía postureo? Así como han visto, lo ha visto, valga la redundancia al intermedio. Wyoming, ¿te han decepcionado mucho los políticos en estos 10 meses? A mí sí, muchísimo. Mucho no, muchísimo. Pero no todos, ¿eh? Uno más que otros. Pero bueno, esto tampoco soy yo. Esto es una forma de ganarse la vida contra cualquiera. Yo soy mucho peor. ¿Quién te ha decepcionado más? Hombre, por las consecuencias del Partido Socialista, lógicamente. Yo soy un hombre que piensa que los que votaron al Partido Socialista votaban para que no gobernara el PP. Entonces, claro, yo creo que esto, sobre todo, ha deprimido mucho a la gente y le ha dado una visión del sistema probablemente muy desesperanzadora y muy pesimista. Porque, claro, vamos a ver, solamente entre el PSOE y Podemos sumaban 1,5 millones de votos más que el Partido Popular, solo entre esos dos. Entonces, claro, aquí todo está basado en premisas que se repiten una y otra vez, como por ejemplo, no se puede formar gobierno con 80 y tantos diputados, se puede formar gobierno con 2 diputados. Nosotros tuvimos un alcalde en Madrid, que era Rodríguez Sagún, que yo creo que tenían 2 concejales, pero se decidió que fuera el alcalde él. O sea, depende de las coaliciones, y en todo el mundo ocurre, yo no me estoy inventando nada nuevo. Otra premisa falsa. El Partido Popular tiene mayoría. Si hubiera tenido mayoría no estaríamos en estas. O sea, hubiera tenido mayoría, hubiera gobernado y punto. Era el partido más votado. Es muy distinto a tener mayoría. Luego, por la forma de hacer especial que tiene el Partido Popular, que es, había tenido mayoría absoluta y había hecho leyes en contra de todo el arco parlamentario, casi se puede decir que el que votaba al PSOE, evidentemente era para que no gobernara el PP. El que votaba a Podemos, ni te cuento. Por más que dice Susana Díaz que el Podemos, el PP están acaramelados, no, yo creo que no. Todos los nacionalistas de Esquerra Republicana, pero incluso el PNV, que es un partido de centro o de derecha, como se quiera llamar, también es gente que no está de acuerdo con que gobierne el PP, en principio. Es decir, que si tú sumas, solamente probablemente Ciudadanos y ellos. Entonces, claro, el resultado ha sido bastante yo creo que la gente mayoritariamente y masivamente ha votado un cambio que no se ha producido, y esto es muy frustrante. Pues habrá que reconocerle cierto mérito a Mariano Rajoy, porque sin moverse mucho, bueno, más bien no moviéndose nada, ha obtenido una nueva investidura y además tiene a su oposición política más dividida que nunca. Pues bueno, a Mariano Rajoy y a sus agentes colaboradores. Mariano Rajoy realmente es una persona que su mérito es que triunfa por la inacción. Le pasa como a Brad Pitt, ¿no? Que se sienta en la discoteca y le llueven. Parece que a Mariano Rajoy le pasa eso. Pero el mérito no es de Mariano Rajoy. Es de Mariano Rajoy, las grandes corporaciones económicas, yo qué sé, todo el emporio mediático y toda una serie de factores que daban por hecho que el PSOE y Podemos no podían ni debían pactar de ninguna manera. Y esto a la gente se lo ha llegado a creer. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto con esto, y creo que
que efectivamente ha sido un deterioro para el propio sistema democrático el hecho de que el voto de la ciudadanía no se haya visto reflejado en el resultado. Precisamente de esto hablaba el propio Pedro Sánchez. En esa entrevista con Jordi Evole el pasado domingo, pues responsabilizaba, ¿no?, a determinados entes de la situación actual de su partido. Vamos a escucharle. ¿Te reuniste con Juan Luis Cebrián? No, con Juan Luis Cebrián no me reuní. ¿Con quién te reuniste? ¿Con el director del Con país? responsables del país, sí. Y me dijeron claramente que o Rajoy la línea de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. La pena es que de estas cosas nos tengamos que enterar después, es decir, a posteriori. En fin, supongo que, pero sí se podía haber hablado de esto. Bueno, antes. yo creo que esto ya se sabe, ¿no? Que es todo el rato que hacen estas cosas y no nos las cuentan. Y cuando la cosa sale mal, pues nos las cuentan. Pero evidentemente, o sea, él ya se había reunido sin ser presidente ni nada, simplemente por ser secretario general del Partido Socialista, pues ya se había reunido con, pues según dice él, con los presidentes de las grandes corporaciones también, que le habían dicho qué es lo que no tenía que hacer fundamentalmente. Bueno, pues esto sí es triste, ¿no? Que al final pues deciden las cosas aquellos que ni se presentan a las elecciones, ¿no? Son los que mandan de verdad, son lo que se llaman los poderes fácticos. Frente a eso también está la posibilidad de plantarse. Ahora que le han defenestrado, porque lo que le han hecho a este hombre es que le han tirado por la ventana, pero le han tirado por la ventana el día que dijo que iba a buscar una alternativa de gobierno. Ese día fue cuando salió Felipe González del armario y todos ellos ganándose eso que llaman las puertas giratorias. Esos sueldos los pagamos entre todos, ¿eh? Estos señores están en empresas de las que probablemente no tengan ni idea de qué se trae ahí, pero no están de botones ni recogiendo los ceniceros. Están en los consejos de administración, pero es que no son ingenieros de telecomunicaciones, y copan telefónica, bueno, Movistar, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? O sea, ¿a cambio de qué les pagan? Porque luego cuando tienen un problema con la justicia, su defensa siempre es la misma. Cuando le pregunta el juez, ¿y usted cómo firmó? Dice, mire, señor juez, yo no tengo ni idea de lo que firmo. No tengo ni idea de esto, no tengo ni idea de la gestión, no tengo ni idea de la... Bueno, pero el juez nunca les pregunta, ¿y en base a qué cobra usted ese sueldo? Eso nunca se pregunta. Pues yo te digo, ¿en base a qué? Ahora se lo han ganado. Han salido todos corriendo de los pisos de las plantas estas 48, han salido corriendo a trincar a Pedro Sánchez por el cuello y decirle qué es lo que tiene que hacer. Y ahí es donde se gana el sueldo, no antes. Antes están ahí hibernando. Y bien, visto lo visto, la alternancia política, es decir, no me refiero solo entre Partido Popular y Partido Socialista, que es la que conocemos desde hace 40 años, sino la llegada de nuevos partidos al poder. Hay dos que se acaban de incorporar al sistema parlamentario últimamente. ¿Es posible? ¿Es posible que la alternancia? Sí, que llegue otro partido. Nada. Quiero decir, si el PSOE dice que no va a pactar con Podemos, el PP va a gobernar ya para siempre. Lo cual es una buena idea para el Partido Popular. Yo no sé para los militantes y los votantes del PSOE. Pero desde luego, si como Susana Díaz dice, nosotros no vamos a participar, que además ella lo tiene clarísimo. Ella no es de eso. Ella está allí, pues a lo que está. La sultana está allí, pum, asentada. Y entonces a ella ya le va bien. Pero bueno, a los ciudadanos nos han hecho una faena muy gorda. Es que aquí se ha hecho muy mala pedagogía, y sobre todo en estos últimos meses, porque todo en los politólogos, los tertulianos de la radio y todos los periódicos, incluso programas como La Sexta Noche, bueno, se hablaba mucho de estrategias, es que si hace esto pierde no sé cuántos escaños. ¿Y a mí qué me importa? O sea, es que a mí eso no me importa. Que hagan lo que tengan que hacer, y si pierden escaños, bien, y si ganan escaños, pues allá ellos. Pero es que a mí no me importa que esta alianza con eso, la faena al final se la comen los ciudadanos. Porque nos hemos comido la ley Mordaza, la reforma laboral, la LONCE, todo eso ha venido para quedarse. Porque el PSOE ni siquiera transigió en desbloquear el Senado. Que había una apuesta, como se vota 3 veces, pues se multiplica por 3 los votos. Entonces el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Y pase lo que pase en el Parlamento, van a bloquearlo todo. Y Rajoy ya lo ha dicho. Yo no voy a tocar ni una de las cosas. También es verdad que Pues Podemos... nos han hecho una faena muy gorda, ¿eh? Podemos podía haber desbloqueado esta situación en la primera investidura de Pedro Sánchez. Sí, pero es que el PSOE no quiso. Vamos a ver, aquí se vende que Podemos podía haber votado el programa económico de Ciudadanos y tal, pero es que claro, Podemos no está para eso. Lo que se dijo fue, aquí se le da mucha importancia a las formas, igual que en el último debate de investidura. Que si Esquerra Republicana hace no sé qué, que si el otro ha dicho... Para mí tiene mucho más importancia que se mienta y se difame de forma flagrante en el Congreso que las formas. Evidentemente las formas son otras, son gente que ha llegado nueva, probablemente le falta experiencia parlamentaria, no lo sé, pero es que a mí las formas no me parecen tan importantes como que se mienta de la forma tan descarada que se miente.
A mí, por ejemplo, la intervención más cruda y dura de todas me pareció la de Rafael Hernando, cuando dijo, estos señores utilizan el nombre de España para venderse a dictaduras. ¿Esa mierda qué es? ¿Qué dicen? ¿Qué es eso? Y dice, 4 millones, ya van 7 veces que el Supremo. Es decir, difamar con papeles que además ha fabricado el ministro de Justicia, con una policía que pagamos todos, que es una policía política, que eso sí que es digno de dictaduras. Que ahora, por cierto, ha aparecido otra vez Luis María Alsón en el periódico diciendo que tiene el CSIC mucha documentación sobre Pablo Iglesias que esperemos que no haya que sacar. Que esperemos que no haya que sacar. ¿Eso qué es? Una extorsión de la mafia siciliana. ¿Qué términos son? Eso hay que aclararlo inmediatamente. Porque yo como ciudadano no lo quiero ni para él, ni para Rajoy, ni para nadie. No quiero que nadie esté sometido a un chantaje desde la administración, y menos desde el ejército, un chantaje en el que o te portas bien o te sacamos mierda, y yo no sé de qué tipo. Y si lo dice Luis María Alsón, es que es verdad, porque ese señor sabe mucho más de esto que tú y que yo, eso te lo garantizo. No te quepa duda que le hemos tenido en el programa. Vamos a hablar de otro protagonista, por cierto, de la sesión de investidura, y que es Gabriel Rufián. Para este también tuvisteis alguna pequeña dedicatoria en el intermedio. Señores del PSOE Sociedad Anónima, ¿no les da vergüenza que solo les quede de izquierdas el sitio en el que se sientan en los consejos de administración de las eléctricas? ¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes persiguen urnas y esconden jaguars? Vaya, parece que hay un nuevo tipo duro en el Congreso. Gabriel Babyface Rufián. Que no os engañe su cara de niño bueno. Es una auténtica máquina para la polémica. Hay quien dijo que fue... Bueno, desde luego fue la aportación más polémica a la sesión de investidura, la del señor Rufián. Y luego ha sido criticado, por ejemplo, por Alberto Garzón, que le ha llamado hipócrita por pactar luego con la derecha catalana. Bueno, sí, que cada uno tiene su punto de vista y es verdad. A mí no me pareció tan, no sé, tan salvaje la intervención. Sobre todo, hay que mirar punto por punto cuál de ellos es falso, ¿no? Esto también es interesante hacerlo. Le haremos un fact-check. Y también es cierto que hay una convención en el Parlamento de que, oye, vamos a callarnos todos, vamos a llamarnos de usted y vamos a llevarnos lo muerto. O sea, que esto es así. Claro, querían que entraran en las instituciones, ahí los tenéis. No les va a gustar lo que van a oír, ¿eh? No les va a gustar nada, porque nunca nadie se lo iba a decir. Y ahora se lo van a decir. Pero es que esto mismo lo oigo yo todos los días donde quiera que vaya. O sea que tampoco está mal que llegue el eco de la calle alguna vez al Congreso y sus señorías escuchen pues algo de lo que tiene que ver con la realidad. Que no necesariamente es la verdad, pero sí la realidad, ¿eh? Esto mismo lo piensan millones de españoles y bueno, tú te subes en un taxi, entras en un bar. Yo es que claro, a mí me da el coñazo muchísima gente con todo el cariño del mundo y me cuentan, y todos me cuentan algo parecido a lo que cuenta Rufián, ¿eh? No muy distinto, ¿eh? Vamos a hablar de corrupción también, pero antes de nada, en el libro hay un momento en el que dices que los apolíticos son de derechas. Sí. ¿Por qué? Hombre, no políticos de lo que hay. Sí. Es decir, conservador. Lo que le echen. De derechas entre comillas. Quiero decir que probablemente en otros regímenes serían de izquierdas, o como es decir, lo que ocurría en el este, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pues esas familias ya están allí a verla venir, que les da lo mismo. Pues sí, el que... Pero es que además hay un diagnóstico, yo esto ya viene de mis tiempos. Cuando yo era joven, que la gente decía, no, yo es que de esto no entiendo. Cuando decías, oye, que aquí se tortura, aquí no sé qué. Que no, yo de eso no sé nada, yo soy apolítico. Entonces decías, ah, sí, joder, pues donde se vive bien es en Rusia. En Rusia no se puede hacer fotocopias, en Rusia matan a la gente de joder. Vaya una política de los cojones. O sea, sabes la realidad de Moscú al segundo, pero no sabes la realidad de tu casa. Estos son los apolíticos. Los apolíticos, en cuanto les rascas, todos los que yo he conocido eran de derechas o fachas directamente. Oye, también hablas de la corrupción, aseguras que es inherente al sistema, que la había en el franquismo, la hubo en la transición y también la tenemos ahora mismo, por los mismos canales, por los mismos sistemas. ¿El qué, perdona? La corrupción. Ah, sí. Bueno, corrupción ha habido siempre. El problema es que ocurre cuando te pillan. Lo que ocurre en España es absolutamente insoportable, para mí. Yo estoy muy afectado, Yo por eso tengo la banda rock and roll y todos los fines de semana me enajeno y me inyecto adrenalina, ¿no? Porque si no, yo no podría sobrevivir a esto. Yo soy un hombre, no sé, a mí me preocupan las cosas. Yo no soy apolítico. Y lo que ocurre no es tan grave lo que haya corrupción o no, sino que es que cuando te pillan, ¿qué ocurre? Y ya lo ves, ahí lo tienes. Había un reportaje muy interesante de este verano, de esto que se ponía, ¿dónde veranean los corruptos? Así, corruptos ya, ni presuntos.
Y bueno, claro, unos en unos barcos de puta madre, otros son... Chico, y luego cómo se mira con lupa otras cosas, o sea, es que es alucinante. Pero en fin, la corrupción probablemente la ha habido siempre, pero lo que pasa en España, y a esto no nos debemos acostumbrarlo, y este es el mensaje que debemos transmitir. Esto no pasa en ningún sitio del mundo. Del mundo. Esto es muy importante que se sepa. Como esto de Rufián, por ejemplo, en el Parlamento británico se multiplica por 10 todos los días, ¿eh? Pero es que los parlamentarios, con toda la educación del mundo, con todo el respeto del mundo, llamándose de usted, se cagan en su jefe. O sea, a Blair salía y decía, vengo representando al distrito de Uses y usted es un sinvergüenza, y usted tal, y usted está destrozando la vida de los trabajadores de este país. Y a ese tío no le pasaba nada. Aquí toses en una reunión y estás en la calle y no progresas más. Y digo esto, como digo lo de la corrupción, hay que acostumbrar a convencer a la gente de que esto no pasa en ningún sitio del mundo. Y cuando hablamos de las repúblicas bananeras, así con desprecio, con desdén y de arriba abajo, en las repúblicas bananeras no pasa esta cosa. Cuando te pillan, la pagas. Aquí, vamos a verlo, vamos a verlo. Cierto es que ha habido parlamentos autonómicos en este país donde si los corruptos se pusieran en un mismo grupo parlamentario serían la segunda fuerza. Esto ha pasado aquí. Sí, pero no lo digas, ni siquiera como potencial. Porque entonces estás cometiendo un delito de lesa humanidad. Pues voy a pasar rápidamente a repasar algunas cuestiones de corrupción que han ocupado el intermedio. Hemos hecho un somero resumen, porque si nos dedicáramos a hablar de cada caso de corrupción, ¿desde cuántos lleva el intermedio temporadas? Pues llevamos 10 y pico. Temporadas. Con los mismos protagonistas, ¿eh? Sí. Demoraliza mucho. No, fíjate que este programa tan solo lleva 4, pero creo que no hay semana que el señor Bárcenas no haya formado parte en nuestro guión y escaleta. Pues ahí está. En fin, bueno, pues también de él, lógicamente, que en alguna ocasión Luis Bárcenas ha formado parte también de los asuntos a tratar en el intermedio, y de otros asuntos se ha tratado en este programa. Andrea. Sí, lo decíais, a diario hablan en el intermedio de todo este asunto. Pues Luis Bárcenas, Francisco Granado, Rodrigo Rato, Rita Barbera, que les tienen a todos, son un clásico de las noches del intermedio. Wyoming lo trata con humor, pero detrás siempre hay una crítica a todos aquellos presuntos ladrones de guante blanco y también a la actitud de los políticos. Lo decía, uno de los que más noches de gloria le ha dado es él. Santificados sean tus sobres. Venga a nosotros tu sueldo. Le han rezado en plató, le han sacado en procesión y hasta le han dedicado una gala en honor a los corruptos. Wyoming es así de contundente con lo que ha pasado en Génova 13. ¿Quién es el que más gana en una empresa? Hombre, pues normalmente el que más... Pues es obvio quién es el que más manda en el PP. El número 1 está de fucking master, el puto amo, Luis el Cartero. Con el PP tires del hilo que tires, al final siempre acabas llegando a Bárcenas. Bueno, no solo él, la actitud de ella, de Rita Barbera, que en unos días declarará en el Supremo por presunto blanqueo, también ha dado para mucha reflexión. En pleno escándalo, el Partido Popular la mantuvo en la Diputación Permanente del Senado, es decir, que la mantuvo como aforada. Así como van a ver, lo vivió Wyoming. Nos tratan como si fuésemos idiotas. Sí, amigos, somos idiotas. Es la única explicación para que blinden a Rita Barbera y no pase nada. Y lo mismo con Rodrigo Rato. Ya saben que el ex vicepresidente económico de Aznar no sale de los juzgados entre el caso de las tarjetas Black y la gestión de banca. El Supremo ha llegado a anular la compra de acciones de la entidad por engaño. Wyoming lo explicó muy sencillo, así de fácil. Esto es lo que prometía Bankia en sus folletos informativos cuando salió a bolsa, pero la realidad era bastante más parecida a esto. ¿Qué es para Rodrigo Rato un fracaso? 3 palabras. Bañador de seda. Bueno, pues para esto y mucho más para la corrupción, Wyoming. Mucha corrupción en España, pero luego no se castiga en las urnas. ¿A qué lo achacas? Bueno, había un castigo, pero... Bueno, pues que también estamos un poquito... Esta lluvia fina ha calado en el personal. Dice, a mí me da igual que me roben los míos. Hay una cuestión ideológica detrás, ¿no? Esto pues supongo que corresponde a sentimientos ideológicos profundos, del mismo modo que alguien, yo qué sé, en su parroquia surge un caso de pederastia, pero eso a él le rebota. O sea, hay un resorte en la inteligencia, que no sé por qué se llama tal, pero que hace que cualquier cosa que vaya contra tus sentimientos, bien de ideología, bien religiosos, profundos, automáticamente lo rechazas. No sea lo que sea. Te dicen, bueno, esta persona que creías, supongo que ha pasado también, en Cataluña habrá pasado con Jordi Pujol, que era un dios allí, ¿no? Para muchos nacionalistas, cuando se han enterado de esto, es como si no lo hubieran oído. Estamos así de mal programados. ¿Pero crees que hay voluntad política de acabar con la corrupción? No.
en absoluto, eso ya te lo digo yo que no. Bueno, los mismos que dicen que están haciendo todo están destruyendo pruebas, pero sí es que este país es un desastre de verdad. O sea, quiere decir que, y luego es que tienen mala suerte. Cuando ha salido el señor Correa, que dice que vivía en Génova y que su trabajo consistía, que vivía allí, que tenía plaza, que entraba y salía y que trabajaba allí 24 horas al día, consistía en preparar los actos electorales. Es que el jefe de campaña era Rajoy. Es que podía haber estado de ministro de Exteriores. Mala suerte. Entonces este señor, ¿con quién despachaba? A Rajoy dice que nunca le vio, que nunca tal. Rajoy era el que controlaba el presupuesto de eso, tal. Pero ¿qué hacemos? Pues corremos un tupido velo y hacemos bromas con ellos, como con los SMS. Precisamente tenemos el vídeo que ilustra y de qué manera además las palabras del gran Wyoming. Vamos a recordar al señor Correa. Yo me pasaba el día en Génova, ¿eh? Era mi casa, vamos. Yo tenía una tarjeta especial y pasaba con mi coche directamente al parque. Era una práctica habitual del país, del sistema. Y no existe solo un Francisco Correa como el que está sentado hoy aquí en este banquillo, haciendo ese trabajo. Existen muchos Francisco Correa. Cuando ponemos estas declaraciones en nuestras tertulias hay gente que dice, bueno, no, ¿de verdad vamos a creer a un presunto delincuente que está sentado en un juzgado acusado de delitos tan graves? ¿Este hombre merece la confianza? Ahora no. En su día merecía tal confianza que vivía en Génova. Claro, ahora ya que está procesado. Pero bueno, todo esto es un teatrillo muy bien montado, ¿eh? O sea, se hacen un par de días de declaraciones un poquito sonoras y a partir de ese día ya sale todo en prensa, ya hemos llevado a los delincuentes ante la justicia es lenta pero funciona, y una vez que ya está todo justificado, ahora ya empieza el lío. No conocía a nadie, no despachaba con nadie, no sabía quién me mandaba, la culpa la tiene el muerto o el senil, y al señor Barcelona no lo he visto en mi vida, a Rajoy no lo he visto en mi vida, y Aznar pasaba por allí, le sonreía y me sonreía. Bueno, pues por alguna razón era el testigo de boda de la hija, le pagó la... en fin. Y ahora ya, de esto ya, a partir de ahí, se niegan a declarar tal, a la fiscal no hace ni caso, la fiscal tampoco pregunta, porque claro, cuando dice este señor, pues sí, determinadas empresas pagaban, da nombre de empresas, y cuando dicen, bueno, pues ahora tendrán que venir los de las empresas a declarar, aunque sea para defender el honor de su empresa. Y dice el juez, no, y la fiscal, no, porque son declaraciones vagas. ¿Cómo que vagas? Pues pregúntele con quién despachaba, cómo se llamaba, a qué hora iba, cuánto dinero le dio, etc. No, claro. Entonces ahora todos están haciendo como un poquito de paripé y ahora, pues al final, pues nada se supo y probablemente el que haya palmado o el que esté ingresado por demente senil sea el que se llevaba y cobraba todo. Y aquí pasamos página y otra cosa, no hay ningún problema. Te has olvidado de una excusa que también se dice mucho, eso pasó hace muchos años. Sí, precisamente cuando los que ahora no gobiernan estaban en plena actividad inteligente. Hay una cuestión relacionada con tu trabajo de la que hablas en el libro y es de tu sentido del humor, de la ironía. Bueno, perdona, sí. hay dos cosas. Una, eso pasó hace muchos años, y dos, le he hecho del partido y no tiene nada que ver con mi partido. O sea, aunque las fechorías se cometieran cuando el tío estaba en el partido, y precisamente por eso. Y otra tercera, cuando ya llegó Rajoy, se acabó la contratación pública y eso demuestra que se me va mal conmigo, dice Correa. ¿Qué coño? Perdieron las elecciones generales y ya no podían contratar obra pública porque no estaban en el gobierno. ¿Dónde se fueron? A Valencia, donde sí estaban. Claro. Es decir, que la cosa siguió funcionando igual de bien. Pero más como dicen los catalanes, es que mientras estaban con esta surgió la pública. Y luego otra más, es decir, que hoy ya están liados con otras. Y es que esto no... Yo te llama la atención la altivez de algunos presuntos corruptos. La altivez, quiero decir, por ejemplo, cuando había un señor llamando ladrón en la entrada de las tarjetas Black y el señor Expotorno, ex jefe de la Casa Real, pues le requirió a unos policías nacionales que detuvieran a esas personas que le estaban increpando cuando iban a declarar por las tarjetas Black. Porque aquí el corrupto es muy de sacar pecho, en este país también. Bueno, es que este país es el que es. Aquí el señorito, estos... Es decir, una de las cosas que yo más afeo al gobierno, independientemente de que ideológicamente no seamos afines, es que gobiernan desde el desprecio absoluto a los ciudadanos, desde el desprecio y la crueldad. Y esto es ahí está, a la vista, ¿no? Esta política está generando muerte, ¿eh? Es decir, la sanidad es peor y ahora la expectativa de vida es menor. Entonces, bueno, estos señores cuando pasean por allí, pasean exactamente igual que los terratenientes paseaban por la finca en la Barea, ¿no? Cuidado con esa rama, que está dando muy fuerte. Y estos cuando entran allí, que un tío le diga chorizo, un come mierda, a mí me dice chorizo. Yo que he estado aquí de presidente de la banca. O sea, les parece alucinante. Pero porque nunca han asimilado el sistema. Es que es gente que está en esto. Por eso cuando digo yo que la transición lo que hubo fue una readaptación, o sea, que al final lo de atado y bien atado estaba clavado. Una readaptación de lo que había
con ventajas. Yo no digo que estemos peor y tal, no estoy hablando de eso. Pero que hubo una readaptación, me refiero a esto. Aquí hubo 40 años de sociología de una dictadura fascista. Y eso ha calado en la ciudadanía, claro que ha calado. Y sobre todo en las élites no admiten esto. O sea, todo el arco parlamentario prácticamente está formado por los hijos de aquellos. Es que uno a uno, es que es increíble. No sé, te habrán mandado, supongo, por WhatsApp eso de que resucita Franco, y dicen, oiga, ya, no, sí, el hijo, no, el otro, tal. Dicen, es que son todos cuñados, hijos, sobrinos, sí, es lo mismo. Entonces, miran sí. Esto y dicen, pero, vamos, dicen, echo de menos el tiempo del pasado, donde este tío se iba a comer, lo que yo te digo. Hablas del humor y de la ironía en tu libro de tu ironía porque tú dices que eres un tío serio y obsesivo, y que el humor y la ironía no son cualidades innatas dentro de tu personalidad, sino que las utilizas de alguna manera pues para defenderte, para sobrevivir en el mundo que tú estás describiendo. Sí, haciendo amiguetes, como ves ayer en el programa. Bueno, de todos modos el programa aquí, claro, esto es una entrevista personal, sí, y sacáis cosas del programa, claro, en el que yo trabajo, o sea, claro, estas ideas no son mías, algunas son brillantísimas y tal, pero que yo estoy ahí, soy uno de los empleados. Pero sí, estamos ahí y ¿cuál era la pregunta? No, la pregunta tenía que ver con el hecho de algunas cuestiones. Por ejemplo, la memoria histórica, tú sí que te has implicado mucho con la memoria histórica. Bueno, a título personal, yo me implico muy poco. Sí. Lo que pasa es que tengo una visión muy clara de la historia. Otra vez, yo creo que la gente debería saber que esto también es único aquí. O sea, nosotros somos el segundo país con más desaparecidos después de Camboya. Pero la diferencia es que en Camboya se lo han tomado en serio. Aquí no. Aquí toda la plana mayor y es que esto va desde la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, y en el libro de Garzón está muy bien contado. Todo lo que han hecho para que aquí no ocurra nada. Cómo se inventan cosas, como en su día, cómo quitaron, por ejemplo, la eficacia que había de la acción judicial universal, cómo nosotros nos hemos salido de eso, cómo participaron para que Pinochet se pudiera morir en la cama, para que todo esto no se revise. A mí me parece ridículo. Y sobre todo es una guerra de hace 80 años. Entonces, claro, la gente dice, y ahora vamos a remover. Toda la gente que dice eso, seguro que no tiene a su padre enterrado en una cuneta. Yo estoy completamente seguro. Y eso, yo tampoco, yo no tengo ningún familiar enterrado en la cuneta. Pero yo entiendo que la gente diga, mi padre no puede terminar ahí. En lo que de mí dependa voy a hacer lo posible. Pero los jueces de este país están haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Y me parece una cosa completamente delirante. Que dice mucho, dice mucho. Porque cuestiona mucho también la independencia del Poder Judicial. Porque cuando se ve cómo siguen, de alguna manera, a través de sus hechos, no a través de la palabra, pero a través de los hechos, cómo siguen la doctrina concretamente de un partido, que es el Partido Popular, pues esto dice mucho, o sea, que se ve el plumero, o sea, es que es absurdo. Desde el punto de la justicia, desde el punto de vista de la justicia, no tiene absolutamente ninguna justificación que todo esto no se aclare a partir de mañana. Pues vamos a repasar precisamente algunas de las cuestiones que has tratado tú en persona relativas a la memoria histórica. Adelante. También en su programa de este tema, Wyoming es de hecho uno de los grandes defensores de la ley y de que se recupere la dignidad de los miles y miles de españoles que siguen en las cunetas. España, lo decía, es el segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas comunes. Solo nos supera Camboya, según varios estudios. La ONU, de hecho, instó hace unos meses a España a buscar a los desaparecidos. Las críticas también llegan del Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo Europeo. En marzo, es decir, hace nada, abroncó al gobierno por la escasa aplicación de la memoria histórica y por dejar de lado a las familias. Wyoming es muy crítico con este tema en su libro, se hace eco en su libro, aquí lo tienen, bueno, ahora lo van a ver, pero también lo que ha dicho en el intermedio, esto es lo que dice. Olvidé explicar la diferencia entre tumba y cuneta. Y los familiares de la gente que está enterrada en una cuneta no saben dónde llevarle flores porque España está llena de cunetas. No hay ninguna placa. Lo real, pero no solo ahí, la ley de memoria histórica también se incumple, por ejemplo, con los nombres de calles y monumentos franquistas que hay en algunas ciudades españolas. El Ayuntamiento de Madrid va a cambiar el nombre a casi una treintena de vías. Es un asunto que genera tensión, mucha tensión, como esto. Muchos hemos nacido en democracia, es que ni siquiera hemos vivido, por suerte, este problema. Así que, ¿cómo vamos a estar cada día condenando lo que ya hemos condenado? Pero usted es muy joven, sí. Que hay gente que vive ese problema todos los días. No hay que hacer un debate pueblo por pueblo. Se hace una ley y el debate está terminado. Claro, pero es triste servicio honrar la memoria de una víctima y que tenga que vivir en la plaza del señor que lo mató. La polémica sigue ahí, por ejemplo, Madrid conserva este arco de la Victoria y Salamanca este medallón de Franco en su plaza mayor. No ha conseguido sacarlo, Wyoming. ¿Por qué crees que esto sigue ahí, que nadie lo quita?
porque les encanta, les gusta que esté. Pero no solo ahí, hay alcaldes por ahí que se jactan de tener fotos de Franco y dicen, a mí en el partido no me han dicho nada, yo las dejo. Bueno, pero de todas formas, esto es el programa, te quiero decir que yo no estoy... Es que yo, claro, aparte que me estoy atribuyendo un mérito que estoy abarcando demasiado. Pero no, o sea, en mi vida estoy más tranquilo, en mi vida general. Pero la opinión, yo, vamos, estas cosas las me parecen tan delirantes, porque a fin de cuentas cuando decimos, después de Camboya, pero es que Camboya fue uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad. Y nosotros vamos después. ¿Tú confías en que a corto o medio plazo estas calles, estos monumentos desaparezcan? Es que detrás de esto hay una historia muy, muy curiosa. O sea, nosotros podemos justificar los fusilamientos porque, bueno, mira, la guerra, tal, o los asesinatos, pero no el robo. En el fondo lo que no se quiere que se sepa es que tú denunciabas a alguien por comunista y te quedabas con sus tierras. Esto es muy interesante. Entonces hay muchas fortunas que se han hecho denunciando a gente que no había hecho nada. O sí, no lo sé, pero esto ya no voy a entrar. Entonces, hay mucha gente que esto no lo entendería bien. El crimen sí, pero esto no, porque somos muy especiales. Entonces, es que dicen, a ver si detrás de esto van a revisar lo otro, y luego lo otro, y al final se va a saber la verdad, que es lo que se está ocultando en este país. Y me parece delirante. Por ejemplo, que sería imposible ahora, y menos con el gobierno que tenemos, que la guerra civil se estudiara en los colegios. No se estudia, han pasado 80 años y todavía no podemos hablar de ella. Es más, ahora está habiendo toda una generación de periodistas que hablan que no ha existido golpe de Estado de Franco, que no existió, que eso no ocurrió, que en realidad Franco se levantó para defender la legalidad vigente porque la guerra empezó en el año 34. Es decir, una sarta de sandeces, que todo para justificar y engrandecer la figura de Franco, que es la razón por la que todavía están monumentos y que haya que llevárselo por la noche y sin que se entere la gente, porque se arman motines. Pero es que una de las personas que dice estas tonterías es la expresidenta de la Comunidad de Madrid, o sea que no Esperanza Aguirre. Yo no estoy hablando de frikis nostálgicos que tienen ya agujetas de levantar el brazo. No. Gente de orden, que se llaman demócratas. Vamos, están haciendo una revisión de la historia que es completamente ridícula. Voy a aprovechar para anunciar la visita de Esperanza Aguirre la semana que viene en este mismo programa. Hablaremos con ella, le voy a plantear esta misma cuestión, precisamente. Dile qué día empezó la guerra. Se lo voy a aquí mismo hemos debatido mucho al respecto y también... Pero, ¿tú te crees que se puede debatir eso? No, porque me parece bien claro que la guerra que te lo diga el lanzamiento de Franco. Sí, fue el 18 de julio de 1936. Ese fue el día. Nosotros llevamos en guerra aquí no sé cuánto. ¿Y por qué también es cierto que últimamente se escucha mucho en determinados foros el justificar el régimen de Franco? Como que no fue tan malo y nos trajo un periodo de prosperidad económica. ¿Sí? Precisamente tú es algo que tú citas en tu libro, como mucha gente dulcifica esa etapa tan oscura de nuestra historia. Sí. Vamos a ver. Las dictaduras hacen cosas, claro. Ahora está todo el mundo de brazos cruzados. Eso no tiene nada que ver. Pero quiero decir, probablemente el mayor milagro económico de la historia de la humanidad sea el que produjo Mao. ¿A esta gente le gusta Mao? Porque yo lo único que oigo es que mató a millones de personas, asesinó a millones de personas. Vamos a ver, cuando llegó Mao, en China había antropofagia. Había una pobreza que afectaba, pobreza total, a más de 1.000 millones de personas. Entonces, claro, ¿justifica eso que entonces uno vaya matando a quien le dé la gana? No. O sea, que a mí los datos económicos, yo no estoy hablando de los datos económicos, estoy hablando de un señor que dice, aquí se hace lo que yo diga, y al que no le meto 4 tiros. Ahora, si le va bien en lo económico, para mí eso es otra cuestión. Yo estoy hablando de lo político. A mí, pero que yo no voy a discutir aquí los logros económicos del franquismo, que para eso hay sabios doctores que tampoco los festejan, ¿eh? Nosotros nos quedamos aislados, nosotros no participamos del plan Marshall, nos quedamos completamente fuera de Europa. Europa ya le venía bien tener aquí a Franco, porque probablemente no les interesaba la alternativa, y claro, nosotros nos quedamos fuera del desarrollo. Nosotros tenemos un atraso ya que casi nos luce el pelo. Pero no solamente además en lo económico, sino en lo otro. Que aquí se instauró un régimen corrupto durante 40 años, que ahora estamos pagando las consecuencias. Nosotros somos probablemente uno de los países más corruptos del mundo. Bueno, vamos a continuar profundizando un poco más en tu libro, en De Rodillas, Monzón, para lo cual nos vamos a ir con otra sección de reciente inauguración que cuenta además con el aplauso del público. Te va a gustar, el Sexto Grado, que nos lo trae Andrea Ropero, que aquí está ya con nosotros. Aquí venimos de nuevo para conocer algo más de Wyoming que el público desconoce. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, te voy a pedir un poquito de concreción. Bueno, hay un detalle que... Pues no va a creer Dios. Bueno, tú puedes hablar todo lo que quieras. Hay un detalle que nos ha dejado a la redacción, la verdad, que boquiabiertos, y es que perdiste la virginidad en un psiquiátrico. Sí. ¿Cómo llegaste hasta allí?
Bueno, porque es que era la única posibilidad que tenía. Me ligué a una enfermera, trabajaba en un psiquiátrico y no teníamos dónde ir y me dijo al psiquiátrico. Dije, al psiquiátrico donde fuera, yo me hubiera metido en la fragua de Vulcano. Pero esto No tenía marca. hambre, claro, 17 años de inanición. Bueno, hay mucha gente que desconoce, tú lo has dicho en varias entrevistas, que ejerces de amo de casa, que vas a la compra, que haces la comida en casa. ¿Qué menú le prepararías al nuevo gobierno de Rajoy? ¿Con cicuta o sin cicuta? Eso lo dejo a tu elección. No, pues no sé. Es que yo diría, vamos a... os voy a explicar qué es lo que he hecho para comer. Y aprovecharía para darles una chapa. Decir un poquito lo que pienso. ¿Qué les dirías? En una frase. ¿Vais a pensar alguna vez en la gente? ¿Sois conscientes de lo que significa la pobreza energética? Que hay niños que los acuestan a las 6 de la tarde para que poder taparlos con mantas y no gastar en calefacción. ¿Son conscientes de que hay malnutrición infantil? Crédito, estas cosas, algún día habrá que contárselas porque ellos hablan de datos, de que crece el empleo. Y siquiera que si se han dado cuenta que los ingresos a la seguridad social no se producen y que están creando puestos de trabajo todos los días que no cotizan a la seguridad social porque son puestos de trabajo que ni siquiera dan para cotizar. Y que por primera vez hay pobres que tienen jornada completa. Porque yo vengo de un mundo donde los pobres ponían el cazo y estaban en las puertas de las iglesias. Eran indigentes. Pues hemos entrado en una era, y esto no es crisis. Y le voy a fíjate, yo estoy concretando, ¿eh? Me han dicho concreta o no. No, quiero decir, lo llaman crisis, que es otra de las grandes falacias. Una crisis es un momento puntual. Hay crisis de fiebre o la crisis del petróleo que se supera y volvemos a lo de antes. Esto es un sistema que ha venido para quedarse. Y cuidado con esto, porque la reforma laboral, como han dicho, es irreversible. Y esto significa salarios de hambre. Te voy a poner un ejemplo, y con esto no concluyo ni muchísimo menos. Y es que, por ejemplo, en Palma, en Mallorca, ¿no? En la isla de Mallorca, hemos batido el récord histórico y con la crisis de Oriente Medio y con lo que está pasando con el fenómeno del terrorismo, ¿no? Pues claro, ya hay muchos países que ya no existen, bien, se vienen aquí. Está petado de cruceros, tal. Lo hemos petado. Los ingresos han multiplicado, se están pagando a 2 y 3 euros la hora. ¿Eh? Entonces quiero decir, no hay ninguna razón. Si yo tengo un restaurante y no me entra la gente, pues yo puedo decir, mira, junto a los camareros y al personal digo, ¿qué hacemos? ¿Despido a la mitad? ¿O nos bajamos los sueldos y vamos tirando o cierro? Decídmelo vosotros. Esto está bien. Pero si resulta que duplico los precios, se me peta y allí nadie de abasto y está echando horas atendiendo a los clientes, ¿qué razón tengo yo para reducir los salarios a la mitad? Pues eso es lo que está ocurriendo en este país. Esto le diría. Tú eres un profesional que nunca se calla, profesionalmente ha recibido además Wyoming muchos premios y sigues siendo el presentador que más premios ha recibido de la Academia de Televisión. ¿Has recibido muchas presiones durante estos años? Yo es que en el programa, por eso yo cuando lo digo todo el rato, no quiero ponerme pesado, pero yo soy una figura puramente estética. Yo soy el guapo del programa. Sandra Sabatés lleva la parte testimonial. Entonces yo no recibo presiones, pues a mí no me llega nada. Y luego con lo bocazas que soy, es que tampoco se lo aconsejo. Porque yo, claro, yo no me esperaría como Pedro Sánchez a que me tiren por una ventana para cantar. Yo no tengo nada que ocultar y prefiero así. Y entonces es mejor que no me digan cosas porque yo no quiero guardar secretos de nadie. En tu libro hablas mucho de la religión. Recoges una frase que tengo aquí que mucha gente dice que es: yo no creo en la religión, pero creo que tiene que haber algo más. ¿Tú crees que hay algo más? Yo no digo eso. No, digo que recoges una frase que dice mucha gente. No, yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, hay el concepto de energía. La energía ni se crea ni se destruye. O sea, tú te mueres, esto tiene mucho que ver con los orientales. Tú te mueres, te entierran, sale hierba, se lo come una vaca, y hay un señor que se come una vaca. Hasta luego, Lucas. El número de carbonos que tenemos aquí, hoy, que es de lo que se forma la vida y nosotros, es el mismo desde que se creó el mundo. Esto es muy curioso. Nos convertimos en otras cosas, pero yo no creo que... Bueno, tampoco quiero desmoralizar el que esté muy malito y tal y tenga esperanzas. Pues oye, que me alegro por él. Pero yo no creo pero eso no de que ahora de repente se abre una puerta y estamos ahí dándolo todo. Eso yo no. Porque además, ¿cómo nos reencarnamos? Porque en esto la religión es muy estricta y por eso no quieren que se incinere. O sea, te reencarnas en tu cuerpo. Ya, pero ¿qué cuerpo? En el de cuando estás entubado en la UBI, en el de cuando tenías 6 años, y si te caes en una turbis, Porque ahora que es una putada. el Papa no deja de tirar las cenizas. Volvemos ahora mismo, a la sexta noche. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby,